La semana arrancaba con una tensa bronca en la Comisión de Empleo e Industria. La consejera explicaba sus objetivos para los próximos años, pero las diferencias provocadas con las ayudas a los ERTE generaba un enfrentamiento que culminaba con la expulsión de uno de los miembros del PSOE. ¡Buenos días! Los profesores reciben formación extra en nuevas tecnologías desde marzo porque no se descarta ningún escenario. Así lo asegura la Junta ahora que ha comenzado el curso escolar para los más pequeños. El procurador del Común recuerda que la asistencia es obligatoria como norma general. Con un criterio de proporcionalidad en el que se conjugue el derecho a la educación que supone el llevar a los niños a clase en un sistema de educación presencial, pero también se conjugue con el derecho al derecho a la salud. Se aumenta la vigilancia para que el transporte público de Castilla y León sea accesible, más control en las inspecciones para que los vehículos adaptados funcionen correctamente. Y hoy conocemos uno de los lugares más emblemáticos en la sede de las Cortes. Nos adentramos en el hemiciclo con dos expertos para descubrir sus dimensiones y curiosidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La Junta quiere presentar un presupuesto para 2021 con el máximo consenso posible. Esta semana se ha celebrado la primera reunión presencial para iniciar esas negociaciones, pero tanto PSOE como Podemos exigen no avanzar sin antes cumplir el pacto de recuperación. El vicepresidente de la Junta ya ha pedido una comparecencia en las Cortes para explicar su grado de cumplimiento. Hace 3 años que no se produce esta imagen en Castilla y León, la presentación de unos presupuestos para la comunidad. En esta situación excepcional que atravesamos, la Junta quiere que en 2021 haya presupuestos y que tengan el máximo apoyo posible, un reto realmente complicado. Yo he encontrado en los grupos un talante estupendo y es verdad también que un pacto presupuestario no es sencillo. Nunca se ha conseguido en Castilla y León un acuerdo unánime, pero nosotros yo creo que venimos con la voluntad de intentar conseguirlo. Esta es la primera reunión presencial después de que Junta y grupos hayan mantenido contactos durante todo el verano. El principal escollo para un posible acuerdo estaría en la política impositiva. La Junta apuesta por no subir impuestos ni a familias, pymes ni autónomos. Tanto PSOE como Podemos se aferran al pacto fiscal firmado con los sindicatos que plantea una reforma de la tributación para hacerla más progresiva. Firmamos una alternativa fiscal que poco o nada tiene que ver con esa posición y que seguimos manteniendo, por supuesto. En todo caso, para entrar en cualquier negociación, la oposición exige que se cumpla lo acordado en el Pacto para la Recuperación. Pero se tiene que cumplir el que ya está firmado y el que ya compromete. Lo otro son elucubraciones. Y se sorprenden de que la Junta se plantee sacar adelante unas nuevas cuentas, incluso sin que hubiera presupuestos generales del Estado. Sin presupuestos del Estado, si se presentara por el Estado toda esa información que estamos de las comunidades autónomas, podríamos intentar hacer el nuestro. El señor Carriedo acaba de dejar claro que no es condición sine qua non que existan presupuestos generales del Estado para que se puedan presentar las cuentas en Castilla y León, con lo cual es una asunción de que en ejercicios anteriores la Junta ha pecado de desidia y de dejadez. Lo único que el Gobierno regional considera imprescindible es que el Estado facilite los datos económicos necesarios para elaborar las cuentas, entre ellos el límite de déficit o las entregas a cuenta, una información que esperan conocer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para finales de septiembre. La Junta se marca como prioridades de gasto un aumento de las partidas en sanidad, educación y servicios sociales para afrontar todas las necesidades que está exigiendo la pandemia. Hay optimismo en el Gobierno por lograr un acuerdo de presupuestos, pero la relación con el PSOE en asuntos como el empleo es bastante distante. El relevo en la consejería y la gestión del diálogo social dejaban esta sonora bronca que van a ver en la comisión del lunes. La comisión ya se había iniciado con discrepancias por aunar en un único punto dos solicitudes de comparecencia. Y hablaremos el último tanto en el primer turno como en el segundo. Y desde luego que cuando alguien trampea la verdad solo tiene un nombre que es trampa. No, la letra dice que es legal, la letra determina cuáles son las reglas del juego y en las reglas del juego nos afectan a todos. Pero fue en el debate sobre las ayudas complementarias a los ERTE, motivo de tensión en el seno del propio diálogo social, donde el PSOE centró todos los reproches a la consejera. Lo que el señor Igea se había propuesto, usted lo está cumpliendo a rajatabla. Por eso digo que usted no pinta absolutamente nada en la consejería. Señora consejera de Empleo de Igea y de Industria, con el buen sueldo que tienen, pues seguramente a esos trabajadores de ERTE, pues poco o nada les importa lo que les pase. No sé a quién ceñirme ni a quién creerme, porque son tan mentirosos que no sé si miente uno o miente otro.
La presidenta cuestionó ese tono y le llamó al orden hasta en 3 ocasiones. Llamo al orden a todos los miembros de la sala. Son 20 minutos de insulto continuado. Todo el grupo secundó esa expulsión y abandonó la comisión, imagen que no captó la señal del Parlamento. En ningún caso hubiera pasado esto si aquí estuviera un hombre, así que sinceramente me da un poco de vergüenza tener que vivir esta situación a estas alturas en el 2020. Amigo negó que vayan a cargarse el diálogo social, pero sí remarcó que se abrirá a más colectivos y no solo a UGT, Comisiones Obreras y CECALE, y se cambiará lo que no se considere eficaz. Y al margen de las ayudas a los ERTEs y los cambios en el diálogo social, la titular de Empleo adelantó algunos de los objetivos para los próximos años. Se digitalizará el registro de cooperativas, se creará una plataforma para potenciar la moda en Castilla y León y se impulsará el pequeño comercio y la industria. Vamos a ayudar a aquellos teletrabajadores autónomos que se implanten en Castilla y León, ofreciendo una mayor oportunidad de desarrollo. Los empresarios, los autónomos, tienen muchos gastos y ningún ingreso, y todos ellos nos piden ayudas directas al sector. Y todos somos conscientes del crecimiento, por ejemplo, del teletrabajo y de la venta online, nos guste o no. Por ello, es más importante que nunca incidir en la formación y en el asesoramiento para el empleo. Se ha hablado aquí en muchas ocasiones de la digitalización, de la venta online y telefónica, pero ¿de verdad creen que eso funciona en pueblos de 200 habitantes en los que hay una tienda y un par de bares? La exconsejera de Economía, Pilar del Olmo, y su sucesor, Carlos Fernández Carriedo, serán los siguientes en comparecer en la Comisión de Investigación sobre la trama eólica y los terrenos de Portillo. Los grupos han acordado 7 sesiones entre los meses de septiembre y octubre en las que se citará a un total de 13 personas, entre ellos a los principales imputados como Rafael Delgado o Begoña Hernández. Se mantiene el orden fijado y las comparecencias serán los lunes y jueves de forma alterna. Ahora, en muy pocos días, quieren meter muchas comparecencias, o lo han pretendido, al final las hemos espaciado, pero se pretende, yo creo, intentar aturullar y que realmente los comparecientes no puedan comparecer con calma. Querían que se compareciera los viernes, incluso por la tarde. Para este grupo parlamentario cualquier día es totalmente hábil, tanto por la mañana como por la tarde. Lo que no estamos dispuestos a que se paralicen estas comisiones por detalles menores. Aunque el Consejo de Cuentas no se oponía, PP y Ciudadanos rechazaban esta semana analizar de nuevo la contratación y licitación del Hospital Universitario de Burgos. Lo pedía el PSOE, que recuerda que el hospital tuvo una partida inicial de 230 millones que se amplió hasta alcanzar los más de 500 millones de euros. PP y Ciudadanos justifican el rechazo porque dicen que el Consejo no tiene personal para incluirlo en el plan de 2020 y que ya se fiscalizaron algunas partidas como el contrato inicial. El mismo señor Amilibia, presidente del Consejo de Cuentas, coincide con nuestra petición, así lo manifestó en esta comisión hace poco más de un año, diciendo lo siguiente: yo no tengo ningún inconveniente como presidente del Consejo de Cuentas a plantear en futuros planes anuales de fiscalización la posibilidad de investigar cualquier tipo de actuación de la Administración de la Junta de Castilla y León, incluyendo el Hospital de Burgos. Me veo en la obligación de recordarles que el Consejo de Cuentas ya realizó un informe de fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma durante los ejercicios 2006-2007. Es que también se ha fiscalizado algunos de los elementos que se cuestionan. Y cuando se habla del aval que da la Junta de Castilla y León a través de Castilla y León Sociedad Patrimonial a la concesionaria, se pone de manifiesto en el informe del Consejo de Cuentas que ya se fiscalizó. En esa comisión de Economía, el presidente del Consejo de Cuentas informaba también de la rendición y la situación financiera de los ayuntamientos, mientras a la misma hora el Congreso rechazaba el decreto ley del Gobierno para poder utilizar los 15.000 millones de euros que los ayuntamientos han ahorrado entre 2012 y 2018. Primera derrota parlamentaria de esta legislatura para el Ejecutivo de Sánchez, que dice que no habrá una segunda oportunidad para dar salida a unos fondos que la ley Montoro mantiene paralizados. ¿Cuál es la capacidad de España? Buenos días. Este miércoles era el primer día de clase para muchos de los estudiantes de Castilla y León. Veíamos entradas escalonadas, mascarillas y geles para los alumnos que comienzan un curso atípico. El próximo lunes será el regreso de los estudiantes de educación secundaria.
La vuelta ha sido presencial, pero no se descarta ningún escenario. El director general de Innovación y Formación del Profesorado aseguraba esta semana en las Cortes que a los docentes ya se les prepara desde marzo en nuevas tecnologías ante los cambios que se puedan adoptar. Ha comenzado un curso especialmente complicado e incierto. Estamos preparados para sea cual sea el escenario. La Junta asegura que lleva impartiendo formación extra en nuevas tecnologías a los profesores desde marzo, porque no es posible descartar ningún escenario. Pero si hay que continuar la educación a distancia, no nos agrada, pero estamos trabajando para formar a los profesores también para ese posible escenario. La suspensión de las clases afectó sobre todo a las rentas más bajas por su dificultad de acceso a conexiones y dispositivos informáticos, por lo que se ampliarán las ayudas para la adquisición de portátiles para las familias. Vamos a aumentar la cuantía que se va a subvencionar. Desde el PSOE no comparten la valoración del director general de cómo se ha llegado a este inicio de curso. Que a día de hoy ninguno de nosotros sabemos más que lo que las noticias nos están diciendo, y ustedes pretenden, por ejemplo, que yo, si tengo un caso, me lo baje a un aula especial y me ponga una EPI y luego me la vuelva a quitar. Es que yo no sé quitarme una EPI. Una incertidumbre que para Ciudadanos ha sido provocada por el gobierno de Pedro Sánchez. Descargando toda la responsabilidad a las comunidades autónomas sobre los riesgos que tiene la vuelta al cole, nos hace un flaco favor. Y ante la que el portavoz popular considera que Castilla y León ha conseguido adaptarse. En esta pandemia han hecho cambiar todos los esquemas de lo que sería su dirección general, o por lo menos replantearlo y poder adaptarlas a las circunstancias. Mi felicitación. Vox considera que ha sido un error la prohibición de las actividades extraescolares en los centros. Sus políticas no se imparten en los centros, pero sí pueden impartir en la academia de enfrente, junto al resto de niños provenientes de otros colegios que pudieran estar infectados. La Junta considera que, a pesar de las dificultades de este año, el programa Releo Plus de libros de texto se ha desarrollado con normalidad y anuncia un plan de introducción al libro digital para las escuelas de la comunidad. Ante este escenario, algunos padres han decidido no llevar a sus hijos al colegio. El procurador del Común recuerda que la asistencia es obligatoria cuando las clases son presenciales, salvo en aquellos casos en los que el niño o los familiares tengan patologías previas y les puedan poner en riesgo. Con un criterio de proporcionalidad en el que se conjugue el derecho a la educación que supone el llevar a los niños a clase en un sistema de educación presencial, pero también se conjugue con el derecho al derecho a la salud y también el derecho a la integridad física de los niños, que los padres están obligados también a preservar. Por Ávila pedía esta semana la presencia de profesionales sanitarios en las residencias de personas mayores. Considera que esta medida es esencial al tratarse de centros vulnerables ante la pandemia del coronavirus. Dice que así se lograría una atención adecuada y de calidad para residentes que tienen patologías previas. ¿Qué os ha dicho el especialista? Las personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica, así como los pacientes pluripatológicos, aquellos que presentan más de una patología crónica y que por lo tanto presentan síntomas continuos y de manera frecuente, precisan de una atención sanitaria adaptada a sus necesidades. Nuestros hospitales son en su mayoría hospitales de agudos y deberían utilizarse para las patologías que requieren una corta estancia. Precisamente sobre las residencias de mayores, los secretarios generales de PSOE y de Podemos en Castilla y León pedían esta semana que la Junta publique el informe pactado sobre la situación de estos centros. Yo quiero exigir hoy que el informe comprometido de evaluación sobre lo que sucedió, sobre lo que está sucediendo en las residencias de nuestra comunidad, se publique de forma inmediata. Pedimos protocolos claros, pedimos que hubiera equipos de protección individual suficientes, pedimos que hubiera inspecciones a lo largo de todos estos meses y no las ha habido. No puede ser que ante esta segunda ola las medidas que se vayan a tomar sean las mismas que se tomaron en marzo, porque los resultados dramáticos ya los conocemos todas y todos. Seguiremos intentando la creación de una comisión de investigación sobre lo acaecido en las residencias de mayores. El procurador del Común pidió a la Junta más control en la accesibilidad del transporte público y Fomento ya intensifica esas inspecciones. Hoy nos hemos subido a uno de esos autobuses para conocer cuáles son las deficiencias que todavía encuentran los ciudadanos.
Solo el 20% de los vehículos de transporte público son accesibles, un porcentaje que la Consejería de Fomento se propone ir aumentando en los próximos años. Esa cifra genera quejas de los ciudadanos que presentan alguna discapacidad y también en aquellos vehículos ya adaptados pero que no funcionan correctamente. Porque la rampa elevadora que tiene que subir a las personas que, por ejemplo, van en una silla de ruedas, pues no funciona o funciona mal, o porque, insisto, no se ponen unos vehículos que no la tienen, o efectivamente pues estos medios de avisar para paradas están a unas alturas inadecuadas. Y aunque dicen que no es lo habitual, recuerdan. Evidentemente los autobuses son máquinas, siempre existe alguna avería. Estas quejas ciudadanas se repiten todos los años, según el procurador del Común. Ahora Fomento incrementará la vigilancia en las inspecciones. Se procede a ver el funcionamiento de la rampa que da acceso al vehículo. Y luego ya dentro vemos las plazas que tiene reservadas y si esas plazas cumplen con las condiciones técnicas que se les pide. También se controlan elementos como respaldos para las sillas de ruedas, cinturones de seguridad o asientos especiales para personas mayores o embarazadas. Que el acceso sea posible, es decir, que no haya pendientes, que no haya ningún tipo de escalón, para que el acceso de la persona con silla de ruedas sea fácil y directa a los sitios reservados. Continuarán las 4 inspecciones por trimestre, pero con especial atención en los elementos accesibles. Aunque desde los colectivos por la discapacidad recuerdan que no es solo física, también psíquica y sensorial. Pensemos que, por ejemplo, cuando estamos poniendo un vídeo en un medio de transporte, en un tren o en un autobús, por ejemplo, pues tenemos que tener en cuenta que puede haber personas invidentes, puede haber personas sordas, puede haber personas con una discapacidad intelectual, a las cuales si no subtitulamos, por ejemplo, por los contenidos que se están viendo, pues van a tener muy difícil realmente entenderlo. Confían en que las inspecciones mejoren las condiciones de los vehículos de transporte público, valoran todo lo que se ha avanzado, pero insisten en que queda mucho por mejorar. Más novedades sobre el 5º centenario del movimiento comunero. Un congreso con expertos nacionales e internacionales de primera línea analizará el contexto histórico de esta revuelta. Se celebrará entre los días 19 y 22 de mayo de 2021. Además, el comité científico trabaja también para que se pueda digitalizar más de 100.000 documentos referidos a este hecho que supuso el salto de España a la Edad Moderna y cuya ópera se estrenará en noviembre. Creemos que es un proyecto que va a dejar mucha riqueza, va a generar mucha riqueza, tanto cultural como, por supuesto, económica, en toda nuestra comunidad. El presidente de las Cortes visitaba este viernes en Salamanca a los participantes del concurso Galería Urbana, proyecto artístico en el que colabora la Fundación de Castilla y León. Las creaciones de esta muestra de arte urbano se han plasmado en garajes, muros o mobiliario urbano en el barrio del oeste de Salamanca. Hoy nos adentramos en el corazón de las Cortes, en el hemiciclo, un cubo perfecto de 26 metros que alberga muchas curiosidades. Conociendo este espacio, nos despedimos hasta la semana que viene. Cuídense. El hemiciclo se encuentra aproximadamente en lo que sería el centro del edificio. Se compone de tres estancias, la parte de abajo donde se sitúan los procuradores, con capacidad para 107 personas, más una fila posterior en la cual se podrían poner entre 30 y 50 sillas dependiendo de las configuraciones. A 4 metros nos encontraríamos en esta tribuna de autoridades, en esta zona cabrían 120 personas, y posteriormente nos encontraríamos con la tribuna de público. Está a 9 metros respecto al nivel de procuradores, y en esa zona cabrían unas 100 personas. Lo que es la estructura del cubo consta de unos 26 metros de alto por 26 de ancho por 26 de largo y está formada principalmente por una estructura metálica. Permite más rapidez en la construcción, de hecho se construyó la totalidad de lo que es la cúpula del hemiciclo en el exterior y posteriormente con 4 grúas se instaló en su ubicación definitiva y se soldó. Lo más destacable del cubo es lo que se está viendo, el alabastro. Alrededor de unos 1000 metros cuadrados de material. Son placas individuales y se fueron introduciendo una por una en los carriles que existen. Si nosotros vamos desde el exterior al interior, nos encontramos primero con un fotolito de vidrio en el cual se hicieron 13 fotografías de alabastro y se distribuyeron aleatoriamente por todo lo que sería la fachada. Es un guiño a las iglesias románicas de Castilla y León,
ya que todas estas iglesias en su ventana lo que disponían era de alabastro para permitir que la luz entrara en su interior. Consiste en unas barreras de infrarrojos situadas en la parte superior del hemiciclo, que lo que hacen es detectar el humo en el momento que se produce, y unas cortinas que están situadas en la parte de la tribuna de público, en la parte delantera, que cuando se produce la alarma de incendios lo que hacen es esas barreras de humos bajar e impedir que todo el humo que se genere en toda esta zona acceda a la zona de público y se facilite de esa manera la evacuación de la tribuna superior. A su vez, en la parte superior del cubo del hemiciclo nos encontramos con unas grandes compuertas denominadas exutorios para impedir que la temperatura que se alcanzara por el incendio en esta zona del edificio llegara al colapso de la estructura metálica que lo conforma. A la vista salta, pues lo primero de todo la configuración, que es una configuración semicircular. Eso es pues típicamente europeo y sobre todo pues tiene más presencia en nuestro parlamentarismo, tanto el Congreso de los Diputados, muchos parlamentos autonómicos, en Castilla y León, frente a otra que podría ser la configuración enfrentada o rectangular, que sería pues una más clásica en el sentido, sobre todo si nos fijamos en el caso del parlamentarismo inglés, que el Parlamento británico pues sí que tiene la Cámara de Representantes, es el Parlamento enfrentado entre la mayoría y la oposición. Otra curiosidad pues puede ser la propia disposición de los colores. Por un lado el color de la bancada azul, que es una costumbre que nace, pues yo creo, en el siglo XX en España, que se le da pues un color distinto y se conoce bancada azul, y es donde se sienta el gobierno, en nuestro caso la Junta de Castilla y León, y luego pues el resto de escaños, que en definitiva en nuestro caso sería en rojo, que sería para los procuradores. Es tradición, prácticamente desde la Revolución Francesa, un poco la asignación de escaños en los parlamentos. Lo vemos aquí, el Grupo Parlamentario Popular se sienta en el lado derecho del hemiciclo, desde la mesa de las Cortes, y el Grupo Parlamentario Socialista se sentaría en el izquierdo. A diferencia de otros parlamentos y otras legislaciones electorales, en Castilla y León no hay un número fijo, como por ejemplo sí que lo hay en el Parlamento Vasco, donde son 25 parlamentarios por cada uno de los territorios históricos. En Castilla y León se realiza en función de la población. La legislatura pasada, la novena, eran 84 procuradores, y esta hemos perdido 3 y somos 81. Uno de los principios básicos del parlamentarismo es luz y taquígrafos, es decir, dar publicidad, y entonces sí que es habitual que haya gente que pueda asistir a las sesiones. Es habitual aquí, por ejemplo, que vengan muchos colegios de Castilla y León. En definitiva, el Pleno es el órgano en el que se producen los debates más relevantes, por eso es importante que haya tribuna de invitados. En nuestro caso tenemos la suerte de tener 2, con lo cual pues mejor todavía, porque entraría más gente si no estuviésemos en esta situación sanitaria que limita bastante el acceso al público.